Hola a todos y a todas. Este es un video que pensé hacerlo muy espontáneamente. No tengo en este momento ni libretos, ni apuntes, ni absolutamente nada, porque la intención es simplemente aclarar un par de ideas que me parece que son muy complicadas de abordar, digamos, para la mayoría de las personas, desde los niveles políticos, comunicacionales, hasta la cotidianidad, ¿no? Hasta el diario vivir. Todos tenemos una idea sobre estos conceptos, pero es muy difícil que alguien dé cuenta definitivamente de ellos. Y como hay tantas ideas circulando por ahí, a fin de cuentas no hay discusión, todo se convierte en un barullo, ¿no? Y no se sabe exactamente qué son. Hay algunas personas incluso que dicen que estos conceptos no son definibles. Entonces, si no son definibles, si no se puede hablar de ellos ni nada, ¿para qué los empleamos? Estos conceptos son los conceptos de izquierda y derecha, y asociados a ellos otro par de conceptos que no voy a desarrollar en toda su extensión, pero que me gustaría tocar un poco. Son los conceptos de comunismo y de socialismo. A ver, empecemos con los dos primeros. Los conceptos de izquierda y de derecha que pienso desarrollar aquí los tomo desde el punto de vista del materialismo filosófico, gracias al trabajo de Gustavo Bueno, filósofo español. El materialismo filosófico se desarrolló como un sistema filosófico bastante importante, me parece, porque ayuda mucho a ordenar ideas precisamente, ¿no? El trabajo de Gustavo Bueno sobre la izquierda y la derecha apareció a principios de este siglo. Ustedes pueden encontrar otros videos de YouTube y cosas por el estilo sobre él. Hay dos libros interesantes. Uno se llama El mito de la izquierda y otro es El mito de la derecha, donde aclara, obviamente con mucha profundidad, todos estos temas. Pero la idea aquí es hacerlo súper sencillo, ¿no? Este tema yo lo desarrollaría en casi un semestre, ¿sí? De universidad. Pero bueno, aquí vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo en unos cuantos minutos. Por lo menos darnos una idea para saber si estamos en un determinado camino como para más adelante poder distinguir sobre una persona, sobre un partido político, sobre una agrupación, si estos sujetos son o no de izquierda o de derecha, ¿no? ¿Qué es entonces la izquierda y la derecha para Gustavo Bueno? Gustavo Bueno, como todo mundo, sabe que estos conceptos han nacido en el siglo XVIII, ¿sí? En 1789, ustedes saben, la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa se arma la Asamblea Revolucionaria, y en la Asamblea Revolucionaria sucede en un momento determinado un hecho que, estando el presidente de la Asamblea en un determinado puesto, a la izquierda se sientan, a la izquierda del presidente, los jacobinos, que en ese momento defienden la soberanía del pueblo, y a la derecha los girondinos, que hasta ese momento defienden la soberanía del rey a través del trono y del altar, que son los justificativos que se supone le dan legitimidad a la corona. Entonces, desde ahí parte la idea de izquierda y de derecha, ¿sí? Es decir, de la posición de estos sujetos, ¿no? Entonces, se podría decir que es más o menos una cuestión un poco accidental. Pero más adelante, ya entrado el uso de izquierda y de derecha, aparecen otras izquierdas. Sí, la primera izquierda, que era liberal básicamente, que tenía una filosofía liberal que defendía los principios de los liberales ingleses y franceses, termina convirtiéndose, se reposiciona y termina convirtiéndose en la derecha, en la nueva derecha, después de que la monarquía ha caído y por lo menos el pensamiento monárquico ya no es tan universal como era antes. Y estas otras izquierdas empiezan a manejar discursos no tan en un solo sentido. Entonces podríamos decir que hay varias izquierdas. Estas izquierdas se desarrollan durante el siglo XIX y durante el siglo XX, hasta llegar incluso hasta el siglo XXI. Entonces, cuando nosotros mencionamos izquierda y derecha, nos estamos refiriendo a una posición en el plano político, ¿no es cierto? De haber iniciado todo esto en una posición espacial, termina el concepto o los conceptos de izquierda y derecha convirtiéndose
en conceptos políticos. Estos conceptos políticos, Gustavo Bueno los caracteriza, no les da una definición porque habiendo tantas izquierdas no se los puede definir tan fácilmente como se define un concepto unívoco. Sí, un concepto unívoco es sencillo de definir, entre comillas sencillo, debido a que no tiene diferentes interpretaciones o muchas definiciones. Entonces, el concepto de izquierda, que es el primero que define o bueno, que caracteriza a Gustavo Bueno, lo caracteriza a través de dos otros conceptos importantes. Estos son racionalidad y universalidad. Eso quiere decir que toda izquierda es racionalista y universalista. Y por el contrario, la derecha sería caracterizada por sus opuestos. Es decir, en este caso, el particularismo o individualismo y la praeterracionalidad. Este concepto es interesante porque no es la irracionalidad exactamente, ¿sí? Es decir, es una cosa que va más allá de la razón. ¿A qué se refiere la racionalidad o el racionalismo y la praeterracionalidad? El racionalismo, en este caso, en el caso de la izquierda, significa que aquel individuo o grupo que lo detente va a buscar una interpretación racional de la realidad y va a buscar una solución racional de la realidad. Es decir, que una izquierda generalmente lo que quiere es eliminar las contradicciones inherentes al sistema, ¿sí? Al sistema social, al sistema político, etc. Entonces, en ese sentido, no hay lugar a esconderse detrás de un dogma, no hay lugar a esconderse detrás de una religión y nada por el estilo para la izquierda, porque la idea precisamente es discutir, es debatir, alcanzar la verdad de manera racional. La verdad, obviamente, bajo los límites de los sujetos que interpretan, ¿no? La praeterracionalidad, por otro lado, tendría más un carácter, como va más allá de la racionalidad, va a ser un carácter tal vez de interés, es decir, no se ve lo que no se quiere ver, probablemente, religioso, posiblemente también, místico, ¿sí? O cualquier otro aspecto que vaya más allá de la razón, ¿sí? Es vista así la derecha, ya veremos qué matices tiene. Y por el lado del universalismo y el particularismo, la diferencia está también clara, ¿no? La idea de un movimiento de izquierda, de un político de izquierda, es que busca que el cambio sea para todos. Si defiende la igualdad o si defiende la justicia social, etcétera, etcétera, lo va a hacer no para un grupo particular, sino para el conjunto de la sociedad, ¿sí? Llámese nación o llámese humanidad. En cambio, la derecha, en este caso, lo que buscaría sería mantener el sistema, que ya es individualista y particularista, y cambios menores, o garantizarse el hecho de que la desigualdad se mantenga, ¿sí? Esto sería en un plano muy genérico. Ahora, veamos que a lo largo de los años, ambos grupos, izquierda y derecha, si es que podemos decir grupos porque en medio hay muchísimos matices, ¿sí? Han empezado a tender un poco hacia el centro. Y ese centro está bastante caracterizado por la democracia en nuestros días. Esto es todavía debatible, obviamente. Entonces, ahí van izquierda y derecha. Vamos a volver a esto. Ahora, ¿qué pasa con comunismo y con socialismo? Ustedes han debido escuchar, igual que yo, que en muchas ocasiones la gente tilda a las personas de izquierda de comunistas o de socialistas. Y aquí también hay errores de atribución. El término comunista, ¿sí?, aparece después del de izquierda, pero se puede atribuir a grupos tal vez contemporáneos a cuando estaba apareciendo la izquierda o anteriores, ¿sí? La idea de comunismo es una idea que le puede calzar bien al marxismo, porque el marxismo era comunismo, pero no todos los comunismos son marxistas, eso hay que aclararlo, ¿no? No quisiera desarrollar mucho aquí sobre esta concepción porque es bastante compleja, incluso se hablan de sectas comunistas,
Entonces lo vamos a dejar ahí y lo que podríamos decir es que si bien el marxismo-leninismo es un tipo de comunismo, en ese sentido el marxismo-leninismo es de izquierda, ¿sí? Pero no quiere decir que todas las izquierdas sean comunistas, ¿sí? ¿Cuáles son las otras izquierdas? Socialdemocracia, anarquismo, ¿no? O sea, determinadas variantes de anarquismo, trotskismo, maoísmo, y habíamos mencionado el marxismo-leninismo, ¿no? Entonces, fíjense, hay muchas formas de entender la izquierda. Incluso hay todavía, sobrevive, según muchos, un liberalismo de izquierda, ¿no? Entonces, estas concepciones tienen como común denominador que son universalistas y racionalistas. ¿Qué es la derecha? ¿Cómo se ha formado la derecha? La derecha hemos dicho que había comenzado con el liberalismo y después se proyectó hacia el capitalismo, ¿sí? Cuando aparece el socialismo, que es de lo que estamos hablando en este momento, la derecha se ha posicionado en el lado del particularismo y el individualismo. Entonces, socialismo surge como una respuesta, ¿sí? Como una respuesta a la derecha. Es decir, si la derecha era particularista, pues el socialismo es universalismo. Eso quiere decir que toda izquierda es socialista, pero no todo socialismo es izquierda. Porque si bien el socialismo es universalista, no está garantizado en el concepto, estamos hablando de conceptos, que este socialismo ya en la práctica vaya a ser racionalista o no. Si este socialismo X es racionalista, entonces le podríamos llamar izquierda y socialismo al mismo tiempo. Pero si no, si es por ejemplo uno de tipo cristiano o místico, qué sé yo, hay diferentes variantes, incluso hay filosofías antiguas que eran socialistas, pero no exactamente racionalistas. Muchas estaban basadas en mitos o cosas por el estilo, entonces podríamos decir que eran socialismos, pero no exactamente izquierdas, ¿no? Además, hay un elemento clave. Para hablar de izquierda y de derecha, una de las claves es la idea de la nación, ¿no? Porque estos conceptos giran alrededor de la nación. Entonces, con la idea de socialismo, nosotros tenemos una idea que además fue muy útil, avanzado el siglo XIX y comenzando el siglo XX en especial, justo después de la Revolución Rusa, la idea de comunismo asustaba a todos. La idea de izquierda había entrado en cierto desuso, se lo manejaba muy alternativamente, y en un momento se empezó a manejar, especialmente estoy hablando de Latinoamérica, la idea de izquierda y de socialismo como sinónimos. Entonces, izquierda y socialismo, por lo menos si uno revisa documentos de los años 30, eran usados alternativamente, ¿no? Ya sabemos ahora que no son lo mismo, pero eran usados más o menos de esa forma, ¿no? ¿Por qué también eran usados? Porque había aquí una estrategia. En varios países de Latinoamérica, el comunismo fue proscrito. Entonces, muchos personajes que tenían esta afiliación, esta ideología, la ideología comunista, marxista, leninista o lo que sea, no podían decir directamente que eran marxistas, leninistas, militantes, ¿no? Entonces, la idea de socialistas era mucho más aceptada y muchos grupos se propusieron ante la sociedad como socialistas, ¿sí? Esto es interesante porque también algunos grupos que eran un tanto más liberales o un tanto más conservadores, ¿sí?, también pudieron emplear esta estrategia del socialismo para camuflarse y captar a la gente que estaba buscando cambio, ¿no? Entonces, la historia de estos conceptos es muy interesante. Me gustaría algún día poder contarles todo esto, pero ahora nos vamos a limitar a estas definiciones, ¿sí? ¿Cómo podemos utilizar ahora los conceptos de izquierda y de derecha? Actualmente mucha gente me pregunta el partido X de Bolivia, ¿no?, o el partido X de la Argentina, de Venezuela y demás, ¿no?, que han estado en el poder durante mucho tiempo, ¿son izquierdas? Bueno, bajo esta clasificación, bajo estas características, podríamos decir que probablemente no son de una izquierda
definida de todos modos, ¿no? Peor aún si capturan muchos elementos místicos, ¿no? Porque no hay que olvidar que elementos místicos no solamente son los que provienen de un ámbito religioso como la Iglesia Católica, sino también la idea de la Pachamama, ¿no? La idea de entender que aquí hay una especie de ser vivo, ¿no? Que es el que crea, que da, ¿no? Que tiene voluntad propia y todo esto. Esto pertenecería para una persona de izquierda a un aspecto místico de la interpretación de la realidad, porque no tiene una base material, ¿sí? Básicamente, la gente de izquierda que ha desarrollado los sistemas más importantes en la izquierda política, lo hacía a partir de un análisis de la realidad material. Entonces aquí hay una diferencia que es fundamental, ¿no? Que no podemos despreciarla así nomás. Entonces, la derecha, si la queremos caracterizar, podríamos decir que la derecha ya no hay esa vieja derecha ultra conservadora, salvo en determinados países, ¿no? Incluso es políticamente incorrecto para estas derechas, que las consideramos nosotros extremas, ¿sí?, decir todos los valores que poseen, porque perderían votos, porque están afiliadas muy directamente a la democracia. La democracia ha ganado muchísimo terreno y ambos grupos, ¿no?, han tenido que disminuir el tono y han tendido a ir hacia una especie de centro. Por eso es que en muchos países se habla más que todo de centro-izquierda y de centro-derecha. O sea, yo creo que la atribución está relativamente bien hecha, ¿no? De todos modos, dentro del sistema de Gustavo Bueno, se extraña la idea de una izquierda definida, de una nueva izquierda. Él caracteriza 6 generaciones, ¿sí?, con los nombres de las izquierdas que les he mencionado, y se añora, o de alguna forma yo lo vi así, por lo menos cuando de joven me puse a revisar estas cosas, se añora una nueva generación, ¿no? Una nueva izquierda que analice materialmente la realidad, que dé una propuesta universalista, racionalista, que pueda ser empujada como una proyección, una visión por lo menos de un nuevo sistema, ¿no? Entonces, esta sería la aclaración. Si ustedes tienen preguntas, pues yo feliz de contestarles en un otro video o a través del texto, ¿no? Muchísimas gracias por su atención.